Bueno, mirando la pregunta 3, ¿qué hipótesis te haces tú de qué pasó? Permiso que voy a leerla. ¿Sí? La pregunta está acá. Sí, yo otra solución es que describe el estadio. ¿Qué pasó? ¿Qué hipótesis te haces? Para esto, así. ¿Qué hipótesis te haces? Primero que cuando se habla primero de la parte de estadio, ellos tienen una idea de la parte de lo que es un estadio, que es muy distinto de capaz lo que está planteando en el texto, ¿no? Este es otro Entonces, estadio. claro, es otro estadio. Pero Yo lo que la hipótesis que yo hago es que ellos buscan la palabra, en la lectura buscan la palabra, y en el momento que la encuentran, ellos lo que hacen es una transposición. Lo veo y eso es lo que yo lo voy a elegir. Digo, a mí me parece que esa es la estrategia que utilizan ellos, ¿no? El buscar la palabra que me asocie a lo que me están preguntando. Simplemente no hago una reflexión, simplemente es buscarla, y así como la busqué, así es como la puse. ¿Y qué necesitarías saber hacer el niño para que esa respuesta pudiste reflexionarlo con ellos? No llegamos a ese punto todavía. Llegamos al punto de enmarcar cuáles fueron las dificultades. Ahora el siguiente paso que vamos a tener es... ¿Y qué te dicen de las dificultades? Lo que me dijeron de las dificultades era que primero que era mucho texto, porque son 3 textos distintos. Entonces, muchos me decían que quizás por ese trabajo previo en el cual llegamos al acuerdo de que no lo íbamos a hacer al tuntún, a la apurada, sino que había que tener una lectura. Ellos ahí se encontraron con que tenían 3 textos y de 3 textos diferentes. Sí. Entonces, me decían que se les complicaba el poder dejar ese texto primero que habían estado leyendo para poder volver a otro texto y poder llegar a comprender, a entender, para volver a utilizar todas esas estrategias. Les pareció que era como que demasiado cargado. ¿Qué cambiarías vos si tuvieras que volver a implementar esta misma prueba? Yo utilizaría un texto. Y quizás... ¿Para qué? Para poder evaluar justamente eso, evaluar esas estrategias que el niño pone en marcha para el momento de la lectura. Y ahí poder evaluar si pueden hacer las predicciones, si pueden hacer ese reconocimiento de palabras, si pueden extraer esa información. Utilizaría un texto para que pudiera ser más, para poder darle también los tiempos para que pudiera leer, que no tenga que ser una primera lectura. Nosotros trabajamos la lectura en la clase y nos tomamos mucho tiempo para la lectura, ¿no? Quizás porque hacemos una lectura previa, porque hacemos una lectura total del texto, para después irse a cada parte, para ir evaluando, para ir reflexionando sobre cada parte del texto. Entonces, claro, si yo tengo 3 textos para poder hacer todo ese trabajo previo, es enorme, y estamos hablando de niños que también están, ¿no?, con esa mediatez, ¿no?, que tiene que ser también la mediatez, que eso sí me parece, ¿no?, algo lindo que me parece de la prueba, que me parece esto de la múltiple opción, y que hay algunas partes que se pueden utilizar utilizando que me están ayudando para poder me parece que está bueno. Pero que el material con el que yo tengo que utilizar para evaluar esos textos me parece enorme. Así que, bien, mucho texto, varios textos, distintos textos. Vos tomarías la opción de elegir uno. ¿Y qué otra cosa te parece que en la implementación debieras revisar? A mí personalmente, como que me enfoqué mucho con el tema de me impactó mucho el tema de que fueran 3 textos. En el formato me parece que está, la utilización de las imágenes me parece muy bueno, en el sentido de que, por ejemplo, con mi grupo nosotros trabajamos mucho la lectura de imagen, porque entendemos que es una ayuda al texto fundamental, y que si es una buena imagen puesta en el texto, también utilizamos eso, ¿no?, que si la imagen también es un aporte o puede ser una traba, está bien. Y acá volvemos a la pregunta, porque tenés el estadio, tenés la imagen del estadio
y la pregunta era literal. Sí, pero no estamos hablando del mismo estadio. Digo, ¿no? Nosotros, ese es el tema que a mí me preocupa un poco. Cuando utilizamos palabras que en otro contexto tenían otro significado y en este contexto tienen otro. Entonces, eso puede traer las confusiones. Entonces ¿qué haría yo? Ahora, bueno, voy a retomar este texto, vamos a trabajar estas palabras y bueno, ver este estadio, en esa época, ¿qué era este estadio? ¿Qué era en este momento? ¿Y qué es ahora? Para poder entender el significado. ¿Qué otra dificultad pudieron haber tenido? Ellos, partiendo de ellos, la dificultad mayor que ellos vieron fue esa, y fue la que ellos plantearon siempre. Quizás, vuelvo a repetir, es una cosa reiterativa, en cómo está presentado, ¿no? en la información, pero para poder hacer esa búsqueda de lo que me están pidiendo. Tenían que hacer una búsqueda. Exactamente. Entonces a veces quizás está medio confuso en donde a dónde me tengo que dirigir para hacer esa búsqueda. Hay que también hacer una mea culpa, ¿no? Los docentes. A veces estamos acostumbrados a, cuando hacemos un cuestionario, cuando vamos a hacer una lectura, el niño está acostumbrado también a que la pregunta 1 tiene que estar al principio, la pregunta 2 tiene que estar en el medio y la pregunta 3 tiene que estar al final, ¿no? Entonces, cuando por esa situación en donde la pregunta 1 quizás no está al principio, la tenés en el medio, la tenés que tener al final, ahí este tipo de textos es que me lleva a esa confusión. Porque ¿dónde está el 1? ¿Dónde está el 2? ¿No? Y tengo que buscarlo. ¿Y qué otra estrategia, esto que vos decís, tiene que ver con el diseño de cómo armar? Como nosotros le planteamos. Por eso o sea que ahí hay una mirada de las prácticas cotidianas, que las propuestas, claro. Algo tendríamos que ir cambiando. Bien, y la otra cosa, y los paratextos, o sea, el que enseñar, nosotros este año trabajamos mucho con los paratextos, ¿no? En donde, para que sea una estrategia también de inmediatez, como una estrategia más de la lectura. ¿Y qué estrategia le falló que el resultado, porque está bien la confusión, el texto extenso, la presión de saber que habían otros textos, ¿y qué otra cosa pudo haber estado floja en torno a las estrategias? Y el relacionamiento puede ser de lo que me están... ¿Dónde tengo que estar buscando con esas imágenes? ¿Dónde tengo que estar buscando? Lo encontré, porque algo encontraron. Sí. Y después... Y después tengo que contestar. Y después... No entiendo de Vos hablabas un poco del tipo de propuesta que realizamos, que a veces en esto de la pregunta que siempre está arriba, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se pide? Que marques una de las opciones en la cual... Una de las opciones... Selecciona todas las opciones. Todas las opciones. Claro. ¿Qué tendría que haber hecho el niño al estar marcando? Todas las opciones. Y si miramos la justificación, ¿cuántas opciones son correctas? Tiene más de una, claro. Tiene que hacer toda una lectura, pero te decía, tiene que hacer toda una lectura. Y después de la lectura y la respuesta, Claro. y después de responder, Relacionar con lo que me está preguntando. y después, No sé si tú querés que te conteste. y fíjate, vos tenés una pregunta, Sí, respondés la pregunta. sí. ¿Qué haces después de responder la pregunta? La corroboro. ¿Con qué frecuencia trabajamos La esto corroboración, de...? Claro, del volver la retroalimentación. ¿Y cuántas veces? Lo que pasa es que mi también, propuesta porque no nos olvidemos que está requiere- en este marco en el cual yo termino de contestar y me está diciendo siguiente. Entonces, ahí el niño ya está en una situación de evaluación. Entonces, ¿Quién lo coloca en una situación de evaluación? primero que se lo decimos. Primero que se lo estamos informando. Y esta Esa es la situación. evaluación. Y segundo, lo que yo creo que no está el punto en la situación de evaluación, sino que el entender para qué es la situación de evaluación.
Digo, nosotros ¿Para qué vos crees que es? Y para mejorar, obviamente. ¿Quién tiene que mejorar? Y los dos. Tenemos que mejorar los dos. Desde, a mí me pone en situación de decir, mira, qué muy interesante este texto, volver a buscar ahora, por ejemplo, que estamos trabajando con las elecciones, quizás buscar buscar algún texto donde podamos acercar nuevamente o poder desafiarlo desde con este tipo de textos, a ver si esta actividad o esta evaluación dio eso de ese clic de decir, bueno, mirá, tenemos que buscar estas otras estrategias para poder leer. ¿Por qué te parece? En mi lugar. Y desde ello, bueno, hacer eso que te decía. ¿Por qué te parece que el texto discontinuo es importante y está frecuentado en las distintas evaluaciones SEA? Porque a mí me parece que es en esa estrategia de la búsqueda y del no quedarme en el principio y no hacer esa mecánica de lectora, ¿no? Y eso de me pregunta, contesto. Me parece interesante, pues lo que decía al principio, de hacer esa primera lectura, ¿no? De hacer esa primera lectura general para después sí ponerme a analizar el texto. Pero tengo que saber de qué estoy leyendo. En tu orientación. Hacia el practicante. Hacia la lectura, hacia el practicante y hacia vos misma. ¿Qué cosas a partir de esta mirada podés pensar en cambiar? Y primero que nada trabajar la lectura de forma en etapas, ¿no? Y de procesos y de pasos. Y no entender como que la lectura entramos en un solo momento. Nosotros, por ejemplo, hablamos con los chiquilines y hacemos también ese ejercicio de tomar un texto, leerlo al principio de año, después leerlo a mitad de año y después leerlo a final de año. ¿Y qué cosas tenés que incorporar ahora? A la luz de lo que vemos desde las propuestas. Lo que nos da la evaluación. Y bueno, volver a ese punto de poder corroborar cuando hago una lectura, volver al texto, eso que nosotros decimos de volver de vuelta a hacerle esas preguntas, cuando es en este caso concretamente, o cuando hay una evaluación, no quedarme con lo primero que contesté, sino que volver a releerlo. ¿Y si no es una evaluación? Lo mismo, si no es una evaluación, volver al texto, siempre volver al texto. Digo, nunca quedarme con esa primera lectura o con eso de que ya finalicé, sino que siempre volver al texto y poder hacerle nuevamente esa lectura generalizada para ver si realmente es lo que yo quiero o lo que realmente pude llegar a comprender lo que el texto me está diciendo.